En el video anterior nosotros estuvimos hablando sobre cómo la serie de Fourier se relaciona con conceptos como la proyección ortogonal, específicamente la proyección de un vector sobre un subespacio vectorial. Vimos también que esto se podía llevar a cabo a través de funciones, por lo que nosotros proyectábamos una función sobre otro subespacio generado por otro tipo de funciones. Y vimos que al hacer la proyección de manera ortogonal obteníamos la mejor representación de nuestra función sobre el subespacio generado por otras funciones, que en este caso fueron seno y coseno. Estas proyecciones dieron lugar a la serie trigonométrica de Fourier. Trigonométrica porque, como dijimos, teníamos dos funciones trigonométricas que generaban a un subespacio vectorial. El día de hoy veremos una forma alternativa de escribir esta serie de Fourier. Y ahora, en vez de utilizar a funciones trigonométricas, vamos a utilizar a funciones exponenciales, pero no cualquier tipo de exponenciales. En este caso, serán exponenciales complejas. Para poder entablar un puente entre lo trigonométrico y la exponencial compleja, recordemos brevemente en qué consistía el círculo unitario. Prácticamente se trata de una circunferencia de radio 1 sobre la cual vamos a construir distintos triángulos. Para cada uno de estos triángulos vamos a tener sus respectivos catetos, los cuales estarán formados por las respectivas coordenadas x e y de nuestro punto. Y la hipotenusa será aquel segmento que une al origen o bien al centro de nuestra circunferencia con el punto en cuestión. Recuerda que la idea principal era que la coordenada x de todos estos posicionamientos del punto nos brindan los respectivos valores de coseno. Lo mismo con la coordenada y. Nos brindaría los respectivos valores de seno. Vale la pena observar que en este caso solamente dimos una sola vuelta al círculo unitario, es decir, avanzamos desde los 0 hasta los 2 pi radianes y dibujamos solamente un ciclo de la función seno y un ciclo de la función coseno. Ahora, cuando nosotros trabajamos con números complejos, tenemos algo que se comporta de manera muy similar al círculo unitario, y es que de ahí viene. Esto es la forma exponencial de los números complejos. Algunos la tratan igual o la llaman igual a la forma polar, pero eso en este video es irrelevante. Con que entendamos la escritura es más que suficiente. Esta escritura de un número complejo consiste en una exponencial cuyo argumento es un número imaginario. Dicho número imaginario está conformado evidentemente por la unidad imaginaria y por un ángulo. Este ángulo es el argumento de nuestro número complejo. De modo que si nosotros jugamos con el ángulo, bueno, pues podemos hacer girar a lo largo de una circunferencia a nuestro número complejo. Cambiamos el coeficiente de nuestra exponencial, cambiaremos a su vez el módulo del número complejo en cuestión y por lo tanto cambiará el radio de la circunferencia con la que estemos trabajando. Entonces, a partir de números complejos en su forma exponencial, nosotros también podríamos generar senos y cosenos. Y esto no tiene nada de raro, dado que la parte real sería como su coordenada x y por lo tanto sería como el valor de un coseno. Lo mismo con la parte imaginaria, sería como su coordenada y por lo tanto un valor de el seno. Ahora, dicho esto, es natural pensar que habrá números complejos cuyo módulo será mayor o menor que el módulo de otro número complejo. Puedes ver el módulo del vector morado o bien del número complejo morado es mayor al módulo del número complejo amarillo. Sin embargo, a pesar de las diferencias entre módulos, estos dos números complejos giran en perfecta sincronía. Como puedes ver, le dan la vuelta al mismo tiempo a el círculo en cuestión, generando así un solo ciclo tanto de seno como de coseno, cosa que no ocurre con el número complejo verde, que por cierto tiene un módulo mayor a los dos números complejos mencionados anteriormente, solo que ahora tiene la particularidad de que en una sola vuelta del vector verde y amarillo genera tres ciclos de seno y de coseno. Esto es, el tiempo que le toma al amarillo y al morado dar una sola vuelta es el tiempo que le toma al verde dar tres vueltas y por lo tanto generar tres ciclos de seno y de coseno. Es más rápido. Ok, Emilio, bueno, ya entendí más o menos esto y ya me queda clara la relación entre trigonometría y exponenciales. Sin embargo, me intriga saber en qué momento ya vamos a poner esto en marcha, porque nada más veo como que mucho choro con las exponenciales complejas y veo muy poco Fourier.
Bueno, lo primero que vamos a hacer es una transición netamente geométrica de lo trigonométrico a lo exponencial. Ojo, geométrica, así es que todo aquí será visual. Disfruta las imágenes. Sin embargo, antes de disfrutar las imágenes, quiero que recuerdes el primer ejemplo que vimos sobre las series de Fourier consistía prácticamente en encontrar los coeficientes y por tanto la serie de Fourier de una función escalonada, al menos para n igual a 5. El resultado fue una serie en términos únicamente de senos. ¿Qué pasaría si a través de geometría nosotros queremos hacer la transición de esta serie conformada por tres funciones senoidales a una nueva serie conformada por una cantidad que por ahora desconozco de funciones exponenciales? Bueno, pues mira, para ello vamos a aplicar todo lo que acabamos de mencionar. Nosotros tenemos la siguiente serie de Fourier. Como puedes ver, son tres funciones sinusoidales, por lo tanto tengo que hacer tres análisis distintos. El primero será para la primera función. Observa que nosotros tenemos acceso al módulo y a un indicador de qué tan rápida es. Es decir, el coeficiente del argumento de esa primera función seno nos indicará la cantidad de ciclos que dibuja. El coeficiente de esa x es 1, por lo tanto es el seno de toda la vida, aquel que generará un solo ciclo de seno. Y su respectiva amplitud en este caso es 4 entre pi. Entonces, si nosotros tratamos de anexar esta información a una exponencial compleja, nosotros diríamos que entonces podemos definir un número complejo z1 cuyo coeficiente sea 4 entre pi, es decir, su módulo sea 4 entre pi, y cuyo argumento de la exponencial simple y sencillamente sea un ángulo. Ese ángulo que se va a encargar de darle la vuelta a el círculo para generar solamente un ciclo. Lo mismo podemos hacer con la siguiente función seno. Observamos el módulo y observamos el indicador de qué tan rápida es. En este caso, el coeficiente de x es 3, por lo que ahora generará 3 ciclos, es más rápida, y eso se vería reflejado en un número complejo de la siguiente manera. Lo mismo con la función restante. Ya que tenemos acceso a los tres números complejos que representarían esas funciones senoidales, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, Emilio, pues si es una serie de Fourier y ya calculaste cada uno de los senos, pero como funciones exponenciales, bueno, pues nada más quedaría sumarlos porque pues es lo que nos falta por hacer, ¿verdad? Ok, bueno, pues entonces nosotros procederíamos a sumarlos. Sin embargo, recuerda que estamos en un acercamiento netamente geométrico, por lo que la suma deberá de obedecer a alguna regla geométrica. En este caso, recuerda que los números complejos los representamos también por un vector. Entonces, si nosotros graficamos cada una de las circunferencias de esos tres números complejos y cada uno de los vectores, bastaría con hacer la suma vectorial y así obtener el resultado de nuestra serie de Fourier. ¿Cómo vamos a hacer la suma, Emilio? Bueno, pues muy fácil, como toda la vida, ya sabes, haciendo esta traslación de vectores de tal manera que queden todos secuenciados y así podamos obtener el vector resultante. En particular haríamos lo siguiente. Trasladamos al vector verde a la punta del vector amarillo con su respectiva circunferencia. Del mismo modo, trasladamos al vector azul a la punta del vector verde con su respectiva circunferencia. De esta manera, nosotros podríamos generar al vector resultante conectando a la cola del vector amarillo con la punta del vector azul. De esa manera ya tendríamos la suma. ¿Y ya, Emilio? ¿Esa es mi serie de Fourier? Pues no. Recuerda que cada uno de esos vectores va a estar girando a su respectivo ritmo. Habrán algunos más rápidos que otros. Lo que realmente nos importa es que al colocar esto en un plano cartesiano y empezarle a dar vueltas, deberíamos de fijarnos en la coordenada y. Dado lo que dijimos del círculo unitario, la coordenada y era la que correspondía a los respectivos valores del seno. Por lo tanto, como aquí mi serie de Fourier está conformada por funciones senoidales, entonces bastaría con ver la componente vertical o bien la coordenada y de nuestro vector resultante para así obtener el valor de la serie de Fourier. Veamos qué pasa ahora con una función cuya serie de Fourier ya no queda en términos de seno, sino que ahora quedaría en términos únicamente de cosenos. Bueno, Emilio, pues en realidad ya no me espanta tanto y creo que no hace tanta falta que me lo menciones, porque si con la serie de Fourier en senos nosotros tendríamos que interesarnos en la coordenada y, bueno, pues si aquí está en coseno, solamente tengo que interesarme en la coordenada x del vector resultante. Es correcto, sin embargo, observa que aquí el coeficiente de Fourier a sub 0 no fue nulo, por lo que sí tenemos un término independiente o bien una constante que se agrega a nuestra serie de Fourier. ¿Y eso qué es lo que hace, Emilio? Bueno, pues lo único que va a hacer es que te va a indicar en dónde colocar
al centro de tu primer círculo, a partir del cual construirás el resto de círculos para la serie de Fourier. Pero el proceder es idéntico. Claro que también hay funciones que no quedan en términos de senos y de cosenos, sino que quedan como un revoltijo, una serie de Fourier que tiene tanto senos como cosenos. El proceder geométrico es un tanto más complicado, por lo que ahora nosotros necesitaríamos realmente acudir a un análisis algebraico de la situación para obtener fórmulas que me permitan extender mi noción de serie trigonométrica a una serie que a partir de ahora llamaremos compleja. Para lograr esto, entablemos ahora un puente algebraico entre lo trigonométrico y lo exponencial. Para ello, nosotros vamos a relacionar al seno y al coseno con las funciones exponenciales. Para ello, consideremos a un número complejo en su forma exponencial. Asimismo, consideremos a su complejo conjugado. ¿Qué pasaría si nosotros sometemos a suma a estos dos números? Bueno, pues nosotros obtendríamos una forma de escribir a coseno en términos de la suma de dos exponenciales complejas acompañadas de un número real. Del mismo modo, ¿qué pasa ahora cuando en lugar de sumar hago una resta? Bueno, pues nosotros encontraríamos una forma de expresar al seno en términos de dos exponenciales complejas, una normal y otra conjugada, pero ahora acompañadas de un número imaginario. Por lo que ahora nuestra tarea es sustituir en nuestra serie trigonométrica de Fourier esta información. Al realizar las respectivas sustituciones nos damos cuenta de que el coeficiente de Fourier A sub 0, al no poseer en su definición seno o coseno, no cambiaría, por lo que el nuevo coeficiente de Fourier C sub 0 se define de la misma manera como lo hace A sub 0. Fíjate que ahora los nuevos coeficientes tendrán a la letra C, dado que son complejos. Qué original, Emilio. El coeficiente de Fourier A sub k sí cambiaría, dado que ahora sí hay un coseno, el cual al ser reemplazado por las exponenciales nos daría lo siguiente. Y a este nuevo coeficiente lo llamaremos C sub k. Del mismo modo con el coeficiente B sub k, el cual nos daría prácticamente el conjugado del coeficiente anterior. Ok, Emilio. Bueno, mira, estoy pensando y me doy cuenta que como lo único que pasó es que se cambió de signo a la K, nosotros podríamos no hablar nada más del conjugado, sino que podríamos hablar de que ese coeficiente es equivalente a evaluar al primer coeficiente C sub K, pero en valores de K negativos. Exactamente. Por lo tanto, lo llamaremos C sub menos K. De esta manera nosotros podremos generar ahora esta nueva serie de Fourier. Fíjate que tengo dos sumas, una para la exponencial normal, por así llamarla, y otra para la exponencial conjugada. Nada más que, como mencionamos, el conjugado prácticamente en estos términos haría el papel de evaluar a k en valores negativos de k. Por lo que podríamos escribir todo eso en términos nada más de una sola sumatoria, aquella que considere al coeficiente c sub k sin nada de conjugados. Cuando k sea positivo, obtendremos los respectivos términos de c sub k. Cuando k sea negativo, ahora obtendremos los términos de c sub menos k. Y cuando k sea nulo, es decir, 0, nosotros obtendremos o haremos alusión al coeficiente c sub 0. Por lo tanto, ahora yo tendría que hacer la suma desde menos n hasta n. Así, si volvemos a nuestro segundo ejemplo, en donde teníamos una serie de Fourier escrita en términos de coseno y buscamos ahora escribirla en términos de exponenciales complejas, al menos para n igual a 5, igual que en el primer ejemplo, bueno, pues nosotros tendríamos que hacer nuestra suma desde menos 5 a 5. En esta versión trigonométrica nosotros obtendríamos lo siguiente, lo cual tiene sentido porque son desde k igual a 1 hasta k igual a 5, 5 términos, más el término a sub 0, que en este caso no fue nulo, 6 términos. Pero dime, ¿qué pasaría en la modalidad compleja? A ver, pues tengo desde menos 5 hasta menos 1 y luego desde 1 hasta 5 y el 0. 5 y 5, 10 y una... 11 términos, Emilio. Es correcto. Pero créeme, esto tiene todo el sentido del mundo y no porque hayan más términos quiere decir que la igualdad o la equivalencia entre escrituras se ha roto. Recuerda, por favor, que nosotros anteriormente comentamos que para generar un coseno o un seno requeríamos dos exponenciales, una normal y una conjugada. ¿Acaso no es lo mismo que ocurre aquí? Y lo mismo pasaría con el resto de parejas, por lo que entonces es normal o natural pensar que si yo requiero de dos funciones exponenciales para generar a una trigonométrica, entonces tenga que aumentar el número de términos. Sin embargo, ¿qué ocurre con el término constante? Pi cuadrado entre 3. Bueno, pues como él no posee como tal una función trigonométrica como las que lo anteceden,
Bueno, pues si recuerdas, nosotros dijimos que el coeficiente de Fourier A sub 0 era equivalente al coeficiente de Fourier C sub 0. Ambos tenían la misma definición y no cambiaba en nada, por lo tanto, la relación se cumple. Bastaría con multiplicar a los coeficientes de las exponenciales por 2 para obtener los coeficientes de las trigonométricas y bastaría con identificar que los argumentos de las exponenciales coinciden en coeficiente con los argumentos de las trigonométricas. Utilizando dicha información, entonces nosotros podríamos generar una representación gráfica que resuma todo lo observado. Esa representación estaría en dos ejes coordenados. En el eje horizontal nosotros colocaríamos los coeficientes de los argumentos de nuestras respectivas exponenciales, los cuales, a su vez, nos indicarían qué tan rápida es la función seno o coseno en cuestión. Y en el eje vertical nosotros colocaríamos los valores absolutos de los coeficientes de nuestras exponenciales complejas. Empezaríamos con el término constante, ya que es el de mayor valor absoluto, y de ahí iríamos en orden descendiente, hasta llegar al 2/25. Si nosotros le asignamos a cada uno de los valores del eje horizontal su respectiva magnitud, entonces obtendríamos lo siguiente. Observa que en lugar de colocar un simple punto, colocamos una flecha. Ahora, así como está la gráfica, nos daría un simple resumen de lo que las exponenciales deben contener. De este mismo gráfico, nosotros podríamos generar información sobre cómo es la serie trigonométrica de Fourier. Nada más bastaría con tomar la primera mitad de esta gráfica, en particular aquella cuyos valores del eje horizontal son positivos. Claro, no olvidemos al cero. Como este gráfico tenía dos partes, una negativa y una positiva, debido a que generábamos dos exponenciales por cada función trigonométrica, entonces aquí bastaría con tomar la mitad derecha y multiplicar a cada uno de los valores del eje vertical por 2. En particular, si tú utilizas por cada par de exponenciales a la identidad que vimos anteriormente, aquella que relacionaba las exponenciales con las trigonométricas, te darás cuenta que necesitarás hacer álgebra para que puedas adaptar eso a los coeficientes que tenía dicha identidad. Recuerda que para el coseno era un número real y para el seno era un número imaginario. Es a través de esa transformación que tú obtendrías esa multiplicación por 2, lo cual nos daría, por ejemplo, para el primer valor horizontal, 1, un coseno cuyo coeficiente del argumento es 1, es decir, un coseno de x, y cuya amplitud es 2 veces 2, es decir, 4. De esta manera iríamos obteniendo cada uno de los valores de nuestra serie trigonométrica de Fourier. Este tipo de gráficas reciben el nombre de espectro de frecuencias o espectro de Fourier. Es posible que si tú estudias ciencias e ingeniería estés más relacionado con el concepto de frecuencia. Sin embargo, como este es un primer acercamiento, dejémoslo por ahora como aquella noción de qué tan rápida es nuestra función. Bueno, pues más allá de resumir nuestra información, también nos deja la siguiente interrogante. ¿Existe alguna herramienta matemática que me permita conocer esta información sin tener que calcular la serie de Fourier de una función? Es decir, una herramienta a la cual tú le des una función y ella te diga, mira, este es el gráfico de los respectivos senos o cosenos que necesitas para formar la serie de Fourier de esa función. Bueno, pues esa es nuestra querida transformada de Fourier. Pero eso es un tema para otro video. Te invito a que te suscribas, dejes un amable comentario y actives la campanita de notificaciones para que estés al tanto de las novedades del canal.